Gran Conferencia Reconciliados y Unidos. Un mensaje dirigido a la iglesia en general. Hay que trabajar para que se reconcilien estas dos agendas, la agenda espiritual y la agenda social. Somos cristianos y todavía nos llevamos mal con el hermano de la iglesia X o de la iglesia Y. Todo esto no lo vamos a gozar y no lo vamos a lograr si no estamos unidos. No puede haber reconciliación si no hay perdón. Pero no te conformes a este mundo donde está viviendo. Si nosotros queremos que la sociedad voltee a ver a la iglesia, nosotros tenemos que unirnos. El acuerdo es buscar lo mismo. El acuerdo es someterse al mismo. La base entonces de todo ministerio de reconciliación es cristocéntrico. Dios tiene planes para todo nuestro estado. Y la reconciliación no se va a lograr si la iglesia no ora. La iglesia tiene la misión de ser luz al mundo. El tiempo ya llegó. Nadie se imagina lo que Dios va a hacer aquí. Ya estamos reconciliados por medio de Cristo. Y la conferencia Reconciliados y Unidos tiene varios temas. Esta mañana, esta tarde, nos sentimos muy comprometidos a hablar acerca de la unidad, de la reconciliación, y hacerlo con denuedo, hacerlo con ese compromiso y esa responsabilidad, porque hablar de unidad y hablar de reconciliación no son temas menores. Hay un ministerio llamado el Ministerio de la Reconciliación, y creo que al no ser un tema menor, es un tema muy importante en la iglesia. Yo me siento muy honrado porque nos acompañan hombres de Dios tremendos, con grandes ministerios, con un gran trabajo a nivel estado, con una gran representación. El doctor Juan Marcos Hernández, que es representante del respetable sínodo de la Iglesia Presbiteriana del estado de Chiapas, con muchas congregaciones ahí representadas, y quiero decirlo con mucho criterio y con esa seguridad. La iglesia presbiteriana es la iglesia con mayor presencia en el estado de Chiapas. Contar con la presencia del doctor Juan Marcos es un gran honor, un privilegio, y le agradecemos por esta compañía, doctor. También está con nosotros el pastor Hernán Cundapijo Napá, que es superintendente de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés ICIPAR en Chiapas, con gran presencia a nivel nacional, y en Chiapas, donde tenemos los mayores números de porcentaje evangélico. La Iglesia Pentecostés tiene una representación de más de 400 congregaciones en el estado. Para mí es un honor que nos acompañe el pastor Hernán con su familia. Nos sentimos respaldados por ustedes en este proyecto llamado Nehemías. Y nos acompaña un gran amigo de muchos años que también ha hecho una revolución espiritual en el estado, el pastor Raúl Peña Culebro, que anteriormente de ser pastor se desempeñó en varios cargos en la sociedad, en diferentes instituciones. Él fue presidente del Colegio de Ingenieros y ha generado una influencia en el estado. Ahora él es pastor, tiene la congregación Casa de Oración y Puerta del Cielo aquí en Chiapas, y también trabajando con varias congregaciones. Le agradezco, pastor Raúl, por acompañarnos y respaldarnos en este proyecto. Y agradezco nuevamente a la cadena Enlace, a esta televisora cristiana que nos respalda también y nos ha ofrecido seguir paso a paso, seguir muy de cerca el crecimiento que la iglesia en Chiapas estamos teniendo. Ciertamente la iglesia en Chiapas ha crecido en números, tenemos un porcentaje muy alto, el más alto a nivel nacional, pero nuestra responsabilidad ahora es crecer en madurez espiritual, porque puede ser un área que hemos abandonado. Y cuando hablo de madurez, hablo de la seriedad que tenemos que tomar al compromiso de ser cristianos, y tenemos nosotros que entender que la iglesia no tiene solamente una tarea espiritual, una tarea al estar en los templos. Hace algunos años vi una película con una actriz muy reconocida en la pantalla grande, Angelina Jolie, esposa de Brad Pitt. Y me tocó viajar a Guatemala y en el autobús pusieron una película, no me preguntaron si quería verla,
pero empezaron a poner esta película y yo la disfruté porque es una película basada en un hecho real. La película se trata de que secuestran a un niño y entonces, como la policía está coludida con los secuestradores, para que se calme un poco la población, la sociedad en ese lugar, quieren engañar a la mujer, a la madre del niño, presentándole un hijo que no es. Creo que ya vieron esa película. Pero me gusta que quien genera la revolución para que se haga justicia en ese lugar es un pastor presbiteriano. Un pastor presbiteriano que tenía influencia a través de la radio. Él empieza a convocar a la sociedad y dice: no podemos permitir una injusticia más. Y entonces la sociedad se empieza a movilizar. Al final de la película le entregan al verdadero hijo a esta madre. Y entonces a mí me hizo reflexionar que la iglesia tenemos que participar en el ámbito social, en el ámbito cultural, educativo y en todas las áreas. Porque Jesús dijo que nosotros somos luz y somos sal. La luz no se puede esconder, la luz alumbra y la luz es más fuerte que la oscuridad. Por lo tanto, la luz no puede esconderse, como dice la palabra de Dios, debajo de un almud, sino que tiene que ponerse en alto para que alumbre a todos los hombres. Y de igual manera la sal tiene una peculiaridad. La sal servía en aquel entonces y sigue sirviendo para que los alimentos no se corrompieran. Es decir, los alimentos se salaban para evitar que se echaran a perder, porque en aquel entonces no existían refrigeradores o conservadores. Y entonces, cuando el Señor dice, desde ese contexto, cuando Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra, lo que está diciendo es: ustedes son los que van a evitar la corrupción en la sociedad, en este mundo. Nosotros somos pro vida, somos pro familia y somos pro valores. Por lo tanto, la iglesia tiene una razón de ser, una razón de existir en la sociedad, porque la iglesia es la esperanza para el mundo. Y quiero hacer un breve paréntesis. Hace tiempo escuchaba acerca del diluvio, acerca de Nínive. Cuando se desata esta tempestad, cuando Jonás se va a Tarsis, en lugar de ir a Nínive a predicar, se va a Tarsis, y entonces se desata una tempestad. Y resulta que Jonás va en el camarote, a lo mejor disfrutando de una película. Bueno, yo no sé qué hacía Jonás ahí, tal vez estaba leyendo algo. Y resulta que cuando estaba la tempestad, los marineros empezaron a clamar a sus dioses. Ellos clamaban para que la tempestad se calmara, porque la gente, cuando está en problemas, clama a lo que no conoce. Y entonces había un responsable de esa tempestad. El responsable de la tempestad era un hombre de Dios llamado Jonás. Yo quiero dirigir este mensaje a la iglesia mundial, a la iglesia de Chiapas, que lo que sucede en nuestra sociedad es responsabilidad en gran manera de la iglesia. Mientras sigamos de brazos cruzados como Jonás en la comodidad del camarote, en la comodidad de la iglesia, somos salvos, pero lo que pase allá afuera no nos importa, la tempestad no se va a parar. La iglesia tenemos que tomar nuestra responsabilidad y entender nuestro llamado. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Estamos aquí representando a un reino. Estamos aquí representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto tenemos responsabilidad. Usted tiene que ser luz, no solamente en la iglesia, no solamente en su colonia, en las escuelas, en la política, en la cultura, en la música, donde quiera que Dios te ponga, tú tienes una responsabilidad de brillar. Y eso es la visión que tenemos con Proyecto Nehemías: generar una transformación invadiendo todas las esferas, invadiendo la política, invadiendo la educación, pero hacerlo con el poder del Evangelio, porque hay una levadura más fuerte que cualquier levadura, y es la palabra de Dios. La levadura tiene ese poder de leudar. Por lo tanto, la misión de la iglesia es llenar todas las esferas con el poder del Evangelio. Y como dijo Martin Luther King, este afroamericano activista en Estados Unidos: no descansaremos hasta que la palabra de Dios corra como un río. Y eso vamos a hacer en Chiapas, que la palabra de Dios corra como un río para una transformación. El mensaje que hoy voy a compartirles
Quiero ir muy rápido, tengo algunos minutos, y recuerdo a un conferencista que llegó a una invitación a una iglesia, y el predicador, el invitado, dijo: ¿cuánto tiempo tengo aquí para predicar? Entonces el pastor le dijo: usted puede predicar el tiempo que desee, la iglesia nos vamos a las 8. Entonces no quiero que me pase eso, ¿verdad? Entonces voy a aprovechar el tiempo en estos minutos, y el tema que a mí me han entregado para compartir es el poder del acuerdo. Quiero ir rápidamente. Diga conmigo, para que se nos quede a todos el nombre de esta conferencia, diga conmigo: el poder del acuerdo. Muy bien. Así como la división trae ruina, destrucción y fracaso, el acuerdo trae bendición, prosperidad y éxito. Jesús dijo: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pregunta número 1: ¿cuántas personas se necesitan para estar de acuerdo? Se requieren 2. Y el libro de Amós, en el capítulo 3 y versículo 3, dice: ¿estarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Es imposible. O tal vez porque sea a la fuerza, pero es imposible que puedan caminar 2 juntos si no están de acuerdo. La Escritura enseña que uno persigue a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000. Deuteronomio capítulo 32 y verso 30. Uno persigue a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000. La batalla que yo pueda lograr a nivel personal tendrá éxito, pero si nos juntamos 2 o nos juntamos 10 o 20, haremos una revolución. Y no hablo de una revolución de armas, sino una revolución espiritual. Ahora, según el pasaje que hemos leído, cuando estás de acuerdo con alguien más, tu nivel de influencia, poder y capacidad aumentan. No es lo mismo perseguir que hacer huir. ¿Qué significa esto? Que tu provisión no es algo que se genera aquí en la tierra, sino que se genera en el cielo para entonces manifestarse en la tierra. Hay gentes que se preocupan por tener la bendición del mundo, de la tierra, pero se olvidan que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Santiago 1:17. Es decir, Dios es quien bendice y prospera, pero Él espera que estemos de acuerdo, y donde no hay acuerdo no hay bendición. Tenemos que estar de acuerdo. Mire lo que dice en este pasaje: pedirle a Dios que te conceda algo que esté fuera de su carácter o su voluntad se llama tentar a Cristo. Usted tiene que orar conforme a la Escritura. No puedes pedir algo que esté en contra de su voluntad o que sea inconsecuente con su carácter. Tenemos que pedir conforme a su palabra. El primer acuerdo es con Dios. Yo tengo que orar conforme y de acuerdo a su palabra. Pero también hay una oración comunitaria, una oración en equipo. Si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en lo que pidieren, les será hecho por mi Padre. Cuando usted se une en la iglesia o se une en acuerdo con alguien para orar, hay poder en esa oración. Hay un acuerdo unánime. Entonces esa oración lleva bendición desde el momento en que están unidos con un propósito, y esa oración trae el ingrediente necesario para que haya éxito. Obviamente no vamos a pedir cosas que estén fuera de contexto bíblico. Usted tiene que orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Y dice la Escritura: ¿en qué cosa debemos ponernos de acuerdo? ¿En cualquier cosa será? ¿O en algunas cosas en específico? ¿Debemos de estar de acuerdo para pedirle a Dios cualquier cosa? Claro que no. ¿También en las cosas malas? Por supuesto que no. Pedirle a Dios que te conceda algo que esté fuera de su carácter o su voluntad seguirá siendo tentar a Dios. No puedes pedir algo que esté en contra de su voluntad. Hay gente que a veces dice: mi oración no es contestada, pero está orando algo que está fuera del contexto de la palabra. Dios no te va a dar algo que te vaya a destruir, porque Dios es bueno. Tenemos que permanecer en la palabra y no darle lugar a la duda.
empecemos a declarar y actuar sabiendo que el primer acuerdo es para con Dios. Yo tengo que estar de acuerdo con Dios para estar de acuerdo con mi hermano. Yo tengo que estar reconciliado con Dios para poder estar reconciliado con mi hermano. Amós capítulo 3 y versículo 3 habla acerca de la importancia del acuerdo. Pero ¿cómo estar de acuerdo? Hay una frase que dice que la distancia más corta entre un punto y otro es la línea recta. ¿Han escuchado esa ley, verdad? Entonces, ¿cuál es esa línea recta? Esa línea recta es Jesús. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Si yo quiero lograr un acuerdo, si yo quiero lograr la unidad, tiene que ser a través de Jesús. Y recordando una frase que dijo Martín Lutero: más vale estar separados por la verdad, ¿verdad?, que unidos por la mentira. Hay un gran movimiento de unidad en Chiapas y en México y en todos los países, pero si no es a través de la sola Escritura, en vano es cualquier unidad. Si no es a través de Jesús, de solo Cristo, como dice las 5 solas, si no es a través de solamente Cristo Jesús, ese acuerdo no va a funcionar. Tenemos que trazar esa línea recta, y esa línea recta será a través de la verdad, a través de la palabra. Si nosotros logramos ponernos de acuerdo con Dios a través de su palabra, podremos ponernos de acuerdo entre hermanos y amigos. Es importante señalar lo siguiente: tendremos diferencias. Unidad no es uniformidad. No vamos a estar todos uniformados. La Biblia habla de la unidad acerca y la asemeja a un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. No todos somos mano, no todos somos pies, no todos son boca. Hay una multiforme gracia de Dios. Hay diferentes funciones, diferentes ministerios, pero un mismo espíritu, un mismo cuerpo, una misma fe en Jesús. Yo tengo que entender que en esa diferencia está Dios. Imagínense que hubiera un pleito entre la mano y el pie. ¿Quién es más importante? No se pondrían de acuerdo. Pero ¿quién guía al cuerpo entero? Es la cabeza. La cabeza es la que dirige lo que hace nuestro cuerpo, lo que hace a la mano, el pie. Si yo decido ir al norte, imagínense que la mano quiere ir al norte y el pie quiere ir al sur. Habría un desacuerdo en el cuerpo, pero no es así, sino que todos están unidos, todos los miembros, a través de la cabeza, y la cabeza es Cristo Jesús. Entonces, si todos nosotros somos cuerpo, en eso tenemos que estar de acuerdo, que todos somos cuerpo, todos somos importantes, y aquí no hay niveles. Si algo vino a enseñarnos Jesús es acerca de la igualdad, es acerca de que todos somos iguales, no hay niveles. En el reino de Dios todos somos iguales. El que tiene una iglesia de 20,000 personas, el que tiene una iglesia de 10, todos somos iguales. Ahora, quiero ponerte un ejemplo. Si tú te golpeas una uña del pie, ¿cuántos se han quebrado una uña alguna vez? ¿O se han prensado un dedo? Es fuerte, ¿verdad? Duele. Y dice la Escritura que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. Entonces, tenemos que estar de acuerdo que la unidad solamente es a través de Cristo Jesús, donde la cabeza es Cristo y toda la iglesia somos cuerpo. El problema es que queremos lograr unidad, pero yo quiero encabezarlo, yo quiero ser la cabeza. Y no se puede, ya hay una cabeza. Amado hermano, líder, tú eres cuerpo, no eres cabeza. La cabeza es Cristo y todos nos necesitamos. Yo te necesito, pastor, yo te necesito, evangelista, yo te necesito, maestro. Todos los ministerios nos necesitamos para el excelente funcionamiento del cuerpo de Cristo. ¿Están de acuerdo? Ahora, no podemos lograrlo si no es a través del Espíritu Santo, si no es a través de la palabra de Dios. Hay dos hechos históricos. En el libro de Génesis se cuenta que estaban construyendo una gran torre y dijeron estos hombres: vamos a construir una gran torre y nos haremos un nombre.
donde toda la gente del mundo, de los diferentes lugares, nos identifiquen por ese nombre. Pero ¿qué dijo Dios? Confundiremos sus lenguas para que no cumplan el propósito que se han propuesto, valga la redundancia. Y entonces el Señor confunde las lenguas. Al ya no entenderse, se separan. Eso está en el libro de Génesis. Y encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos un hecho histórico inaudito. Una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, todos hablaban una misma lengua. Todos entendían, de diferentes naciones, de diferentes lenguas, todos entendían y hablaban un mismo lenguaje. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. El único que puede ayudarnos a ponernos de acuerdo es el Espíritu Santo. Pero quiero decirte algo, con mucho respeto a todos los diferentes cristianos, a todas las denominaciones. El Espíritu Santo no hablará algo que esté fuera de la sola Escritura. Porque muchos piensan que el Espíritu de Dios habla cosas nuevas, pero la revelación ya está escrita. Y el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas y nos guiará a toda verdad. No puede haber otra revelación de lo que ya está escrito. Si alguien viniere, como dijo el apóstol Pablo, aun si viniera un ángel y presentara otro evangelio, sea anatema. La unidad solamente se puede lograr estando de acuerdo con la palabra de Dios. Y hablo de la unidad de la iglesia. Hablo de la unanimidad en la iglesia. Es a través de un espíritu, de una fe, de un bautismo, un solo cuerpo, un solo llamamiento. Esa unidad es a través de su palabra. Por lo tanto, es urgente y necesario que haya un diálogo entre nosotros. Ciertamente, tal vez nuestra forma de adorar sea distinta. Hay quienes lo hacen con panderos y danzas, hay quienes lo hacen con himnos, pero eso no nos puede separar, porque hay cosas más fuertes que nos unen. No nos pueden separar tampoco la liturgia, no nos puede separar tampoco la organización de cada iglesia, porque hay algo más fuerte que nos une y es nuestra fe en Cristo Jesús. Es necesario también que existan esas diferencias, porque imagínense, hay gente que no le gusta la música, digamos, muy alegre, muy movida. Entonces, si viene un pastor a Pentecostés con personas así, será difícil que lo puedan ganar para el evangelio. Pero recuerda lo que dijo Pablo: para yo ganarlos me hice al judío judío, me hice al griego griego, me hice al que estaba bajo la ley como si estuviera bajo la ley, ¿verdad? Se adaptó a cada uno de ellos para ganarlos. Dios tiene sus estrategias y cada iglesia es parte de su cuerpo. La iglesia presbiteriana tiene una forma de evangelizar y lo han hecho excelentemente bien. A lugares donde la iglesia pentecostés no hemos podido llegar, ustedes han llegado. Pero también habrán lugares donde la iglesia pentecostés ha llegado y tal vez la iglesia presbiteriana no lo hizo. Pero no es una competencia de congregaciones, porque todos somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. El acuerdo tiene que estar basado en la voluntad de Dios, y su voluntad ya está escrita en su palabra. Quiero cerrar esta conferencia compartiendo esto: solo a través de Jesús podemos lograr la unidad y el acuerdo, solo a través de Él. No hay otro camino, no hay otra verdad, y nadie más puede darnos vida. Es a través de Jesús. Si la Torre de Babel trajo confusión, el Espíritu Santo traerá verdad, acuerdo, unidad. Entonces el clamor de las iglesias para este tiempo es: Espíritu Santo, toma el control de la iglesia. Amén, amén. Espíritu Santo, hemos fracasado nosotros, pero tú no fracasarás. Espíritu Santo, te entregamos el púlpito para que seas tú quien predique a través de nosotros. Porque el hombre siempre ha fallado, hemos fracasado. Por eso el Señor dijo: no vayáis sin antes ser investidos del poder de lo alto. Es tiempo de reflexionar entonces y entregarle el primer lugar a nuestro Dios.
Decirle: Señor, toma tú el lugar, la cabeza eres tú. Y yo no quiero desviarme. Dirígenos, dirige a la iglesia a un puerto seguro, dirige a la iglesia a la meta segura, dirige a la iglesia a su destino. Tú eres el único que puede hacerlo. Tú conoces el camino y tú eres el camino. Con Dios, por Dios y para Dios. Solo el Espíritu de Dios puede hacer que su iglesia se ponga de acuerdo. Hablad todos una misma cosa, pero es a través de su palabra, que estemos unánimes juntos. Entonces vamos a dar un paso. Ese primer paso será reunirnos como lo hizo la iglesia primitiva. Estaban todos unánimes juntos en Jerusalén, buscando la investidura del poder de lo alto. ¿Cuándo vamos a tener otro Pentecostés? Cuando nos unamos, cuando estemos de acuerdo y entendamos que sin Él no podemos hacer nada. Cuando nos unamos, presbiterianos, bautistas, nazarenos, pentecosteses, neopentecostales, todos unidos para orar, todos unidos a buscar su presencia, y el Espíritu Santo nos llenará de sabiduría, de revelación de su palabra, y todos hablaremos una misma cosa. Entonces haremos un impacto espiritual y ganaremos al mundo, porque el Señor pone esa condición: para que el mundo crea que tú me enviaste, tienen que ser uno. Esa es la oración del Getsemaní. Y también le dice a los discípulos: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Si no hay amor, no hay unidad. Si no hay amor, no hay acuerdo. Y termino con esto: van a existir diferencias. Yo les aseguro que los esposos, yo no tengo todavía la dicha de ser casado, les pido sus oraciones para que Dios me conceda pronto mi costilla y mi media naranja, ¿verdad? Estoy orando para eso. Pero yo les aseguro que entre esposos hay diferencias. ¿Pero qué los une? El amor. El amor es más fuerte que cualquier diferencia. Entonces, solamente amándonos los unos a los otros, podremos dar testimonio con los de afuera. Y el amor traspasa toda barrera, toda diferencia. El amor como el de Cristo. El amor que Él nos vino a enseñar, haciéndose hombre, y estando en condición de hombre se hizo un siervo, vino a servirnos. Si yo quiero unidad, tengo que ser un siervo. Yo tengo que venir a servir para que haya unidad. Y tengo que tolerar, respetar, porque el amor es ese respeto. Y ahora sí termino. Estos años para mí han sido de gran madurez. En el año 2005 yo me reencontré con mi padre natural. Y yo siempre le pedí a Dios reencontrarme con Él, y en el 2005 nos encontramos, y Dios me lo concedió 12 años vivir con Él. Vivíamos en la misma casa y habían diferencias, porque mi padre no era cristiano, mi padre fumaba, mi padre tenía sus diferencias, pero sabe, el amor era tan grande que no podíamos separarnos. Y con el amor pude ganar a mi padre para Cristo, no con religión, no con el evangelio puro doctrinal, decirle: si no se arrepiente usted, padre, se va a ir al infierno. No, a través del amor pude ganarlo para Cristo. El amor es el que nos ayudará a ganar al mundo para Cristo. Donde está esa gente allá afuera con tatuajes, un joven con tatuajes, o una mujer con minifalda, o alguien drogadicto, a lo mejor en la iglesia no sea bien recibida. Si llega una mujer de minifalda, se van a espantar. Pero el amor nos permite sentarnos con los pecadores como Jesús lo hizo. Él tocó al leproso, Él sanó a los enfermos, y Él convirtió al gadareno, aquel endemoniado, en un evangelista. Si Jesús lo hizo, la iglesia tenemos que hacerlo. Aprendamos a amar como Jesús lo hizo, y en eso estemos de acuerdo. Le demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios les bendiga.